¿Ya estás listo para Hogwarts Legacy? Para los fans de Harry Potter, este es uno de los títulos más esperados del año. ¡Del lustro! ¡No! ¡De la década! ¿Será que por fin tendrán un título que le haga justicia al universo de Harry Potter? Aquí tienes 37 fantásticos datos que debes de saber antes de jugar Hogwarts Legacy, tan mágicos como el juego promete que será. Hola, soy Alain de Atomic KO y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Es un juego RPG, de acción de mundo abierto. Sí, básicamente todo lo que deseaste de un juego de Harry Potter cuando estaba en la cúspide de su popularidad. Tendrás a tu propio mago, creado por ti, e irás en diferentes aventuras mágicas. No está situada en la época usual de Harry Potter. No, esta vez retrocedes en el tiempo a los 1800, donde tendrás que luchar contra, pues, el mismo tipo de problemas. Magos oscuros, magia oscura, etc. Como es usual, podrás escoger la casa a la que perteneces y también la varita mágica que quieres usar. Cada una tendrá sus propias características. Además, una vez que hagas estas elecciones, no podrás cambiarlas para ese personaje. Si quieres jugar ahora como Ravenclaw, tendrás que hacer un personaje completamente nuevo. Supuestamente hay más de 100 misiones secundarias y todas ellas están interconectadas con la historia principal. Es decir, la manera en la que interactúes con un personaje en una misión secundaria afectará lo que pase en la misión principal y viceversa. Ambicioso. Podrás volar en tu escoba mágica. Uno pensaría que esto es súper básico, pero ha habido juegos de Harry Potter en los que simplemente no puedes hacer esto, así que es necesario recalcarlo. Tendrás la libertad de explorar el castillo a bordo de tu escoba, incluyendo las áreas circundantes como el Gran Lago y el Bosque Prohibido. Por cierto, podrás echarte un chapuzón en el Gran Lago. A ver si no sale el calamar gigante y te come. Encontrarás muchos easter eggs del mundo de Harry Potter. Aunque falten cientos de años para que Harry nazca, verás detalles que son relevantes después, como el baño de Myrtle, sin Myrtle, o Peeves, el poltergeist que lleva ahí siglos y siglos. ¡Puedes acariciar al gato! Sí, puedes acariciar a diferentes criaturas mágicas y normales que te encuentras por ahí, pero especialmente el gato. Es feo como él solo, pero igual lo quiero acariciar. No solo podrás visitar el castillo, también habrá otras áreas aún más lejos del castillo que podrás visitar y que se ven muy bien. Los paisajes están inspirados en Escocia, así que espera muchas montañas rocosas y grandes praderas. Puedes crear a tu propio personaje, obvio, pero al parecer le pusieron gran esfuerzo al creador de personaje para que puedas personalizarlo a tu antojo y refleje realmente quién quieres ser en un mundo de Hogwarts. Sí, incluyendo opciones no binarias. La sala de los menesteres jugará un papel importante para ti, ya que podrás personalizarla a tu antojo conforme van subiendo de nivel. Sí hay duelos. Y le echaron muchas ganas a estos duelos que en otros juegos, así que será un ejercicio retador. Podrás combinar hechizos y usarlos de diferentes maneras. Por ejemplo, podrías ir sigilosamente para derrotar a un enemigo sin que se dé cuenta que estás ahí. Vas a conocer a algunos de los ancestros de personajes que ya conoces, como la profesora Matilda Weasley, pariente de, obvio, Ron Weasley. Es profesora de transfiguración y también es la subdirectora, así que más te vale que te comportes cuando estés en su presencia. Matilda Weasley es muy querida por los estudiantes, a diferencia del director Phineas Black. Sí, de esa familia Black. No solo es terrible en su trabajo, también tiene un complejo de superioridad con sus estudiantes. Es vanidoso, flojo y condescendiente. No querrás topártelo por razones muy diferentes a la subdirectora. Por cierto, su voz en inglés es el famoso y encantador Simon Pegg, así que seguramente será divertido escucharlo, aunque no lidiar con él. Pero no irás solo por el mundo explorando el castillo como un antisocial. Conocerás a 3 nuevos amigos, cada uno de una casa de Hogwarts diferente. Natazonai es Gryffindor, y lo que es aún más cool es que es una maga capaz de transformarse en una gacela. También tiene una trágica historia. Mataron a su padre cuando tenía solamente 9 años. Se mudó de Uganda cuando entró al 4º año escolar, y su mamá es la profesora de adivinación en Hogwarts. Poppy Sweeting es Hufflepuff. Su familia, al parecer, es una familia de cazadores ilegales. En algún punto fue a vivir con su abuela en lugar
lugar de con su mamá, probablemente debido a esta práctica que ella desaprueba. De Sebastian Swallow es Slytherin, y como buen Slytherin es mega fan de las artes oscuras, así que espera que él sea quien te enseñe todas las maldiciones imperdonables, a pesar de que eres solo un estudiante de quinto año y la gente va a la cárcel por eso. Estos tres personajes podrán acompañarte en tus aventuras, y entre más los conozcas, más opciones de diálogo y habilidades tendrán, así que te conviene conocerlos a todos de fondo, y así tener más opciones de gameplay también. El castillo está repleto de detalles y de personajes que en realidad solo conoces de pasada en los libros o películas. Por ejemplo, encontrarás el busto parlante de Ignatia Willsmith, quien inventó los polvos Floo. Tristemente, aunque sí hay puntos que cada casa obtiene y tiene que ver con la historia principal, no hay una mecánica en sí que te permita ganarlos o perderlos, así que rompe las reglas todo lo que quieras, supongo. Las criaturas mágicas toman un papel importante. Podrás domesticar, cuidar e incluso montar diferentes criaturas como hipógrifos y testrals. Estas no serán las únicas criaturas con las que te topes. También hay acromántulas, dragones, troles, nifflers y mucho más. Todas ofrecen cierto tipo de interacción, aunque esta varía de acuerdo a la criatura. También podrás usar algunas de ellas en el combate. Por ejemplo, las mandrágoras pueden aturdir enemigos, lo cual es increíblemente útil, especialmente en encuentros con varios enemigos. Entre los hechizos que podrás realizar están nada más y nada menos que Accio, Incendio, Arresto Momentum, Lumox, Ridiculous, Wingardium Leviosa, Alomora, Imperio, Petrificus Totalus, entre otros. Supuestamente serán 26 en total. Nick casi sin cabeza también está aquí. Lo verás ser un fantasma casi sin cabeza por los pasillos de Hogwarts, y seguramente también te ayudará en alguno de tus quests. Cada clase tendrá su propio profesor, obviamente. Conoce al profesor Fig, quien enseña teoría mágica. Verás mucho de él ya que también se especializa en magia antigua. Esto porque su esposa era una investigadora de magia antigua y murió investigando lejos de Fig. Ahora él se siente culpable por no estar ahí y está comprometido a terminar el trabajo de su esposa. También conocerás a la profesora Sa, quien es adivinadora. Cada casa contará con su propia sala común, que será diferente entre casas. La de Hufflepuff es como una guarida de conejo llena de plantas. Los Slytherin, en cambio, viven en una sala gigante con grandes ventanales. La de Ravenclaw está obviamente llena de libros y lugares para estudiar, mientras que el de Gryffindor tiene una obsesión con las armaduras y los retratos de pasados Gryffindors. Por cierto, un aspecto que está bastante yikes es que parte de la historia principal involucra vencer a la rebelión de los duendes. Es decir, en lugar de luchar porque todas las especies inteligentes tengan los mismos derechos, tú decides oprimir a otros. Y sí, los duendes solo están luchando por ser tratados como iguales por la sociedad de magos gobernantes del status quo. Al menos eso no es lo único, porque también hay una antigua magia misteriosa que está al fondo de todo esto, y deberás descubrir por qué está resurgiendo justo ahora. Al menos no todo es como lo pintan. Obviamente tú eres súper especial y tienes la capacidad de ver magia antigua, así como Whispers. En el juego sabremos mucho más acerca de ambos, y también correrás peligro debido a esa extraordinaria habilidad. Hogwarts Legacy ha sido desarrollada por Avalanche Software, quienes, bueno, tienen el mejor catálogo en su haber, a menos que seas muy fan de Cars 3 o Disney Infinity 3.0. Bueno, Disney Infinity sí estaba chido, se extraña. El juego está disponible para básicamente todas las plataformas bajo el sol: PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series y, aunque no lo crean, sí, Nintendo Switch. Esta versión saldrá un poco más tarde, pero saldrá. Hay una misión exclusiva de PlayStation llamada The Haunted Hogsmeade Shop, que tendrá un dungeon extra, un set cosmético del tendero, y además podrás visitar la tienda dentro del juego. ¡Auch! Para los que no tienen PlayStation. Y ahí lo tienen, todo lo que necesitan saber antes de jugar Hogwarts Legacy. ¿Están listos para crear su propio mago? ¿Qué casa escogerán? ¿Cómo será su varita? Díganos en los comentarios, porque aquí hay mucho de qué hablar. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si aún no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Alain de Atomic KO. ¡Hasta la próxima!